Muy buenas tardes. Rogamos a los asistentes tener en silencio sus teléfonos móviles. Entonces, damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del martes 21 de abril del año 2026. El siguiente es el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente. Cuarto, posesión del doctor José Miguel López Villalba como académico correspondiente extranjero de la corporación. Quinto, presentación de libros a cargo del director de la biblioteca. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura a cargo del presidente de la sesión. Los señores académicos aprueban el orden del día. Muy bien. Pasamos al segundo punto. Verificación del quórum. Félix, tenemos. Muy bien. Razón por la cual disponemos de quórum suficiente para deliberar y decidir. Tercero, saludo del señor presidente. Muy buenas tardes a todos los académicos y asistentes. Durante la sesión ordinaria de este mes, vamos a recibir como académico correspondiente extranjero a un gran académico y a un gran amigo, José Miguel López Villalba, uno de los 9 catedráticos de paleografías del Reino de España, un gran estudioso de la documentación peninsular y boliviana, y un gran especialista en diplomática peninsular e indiana. Aunque es poco conocido en Colombia, aunque ha venido muchas veces, se le recuerda en Bolivia por el equipo que dirigió para transcribir los 10 tomos de los acuerdos de la Real Audiencia de Charcas. Y en España por sus estudios tan sesudos y eruditos. Él está al servicio hace muchos años de una institución universitaria española y las luces que él puede aportar a esta academia en el futuro serán muy importantes, dado que, por si lo han olvidado, esta fue la sede, Santa Fe fue la sede de uno de los 4 virreinatos que tuvo su majestad. Que Dios guarde. Estamos muy complacidos con la presencia de él en la academia y estoy seguro que en adelante nos seguirá, como nos sigue Montserrat desde Madrid, y nos aportará sus artículos eruditos para el Boletín de Historia y Antigüedades. Gracias a todos ustedes por estar presentes y por estar conectados en la plataforma Zoom. Vamos entonces a proceder con este punto tan importante de la agenda del día de hoy. Muchas gracias. Entonces procedemos con el punto número 4 del orden del día, que es el acto de posesión como académico correspondiente extranjero del doctor José Miguel López Villalba. Procedo a hacer la presentación. El doctor López Villalba es doctor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tesis sobre Diplomática Municipal Medieval de Guadalajara, 1995, cum laude. En la enseñanza universitaria ha sido profesor del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud, actividad docente, curso 1992 a la actualidad, Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, actividad docente 1997, profesor titular de la Universidad de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geografía e Historia. Profesor visitante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y es autor de numerosas monografías en el campo de la historia y en el manejo de la organización de archivos. Igualmente es autor de numerosos capítulos de libros en el campo de la diplomática y catalogación documental, y autor de numerosos artículos en revistas especializadas y asistente a varios congresos en el campo de la historia. Procedemos entonces a la toma del juramento. Doctor José Miguel López Villalba, jura usted por Dios, por la patria y por la academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de
académico correspondiente extranjero para el cual ha sido elegido? Si así lo hicierais, que él y ellas os lo premien, y si no, que él y ellas os lo demanden. Muy bien, a continuación la disertación del recipiendario sobre el tema La justicia en tierras lejanas, la Real Audiencia del Plata de los Charcas durante el siglo XVI. Tiene la palabra. Sí, por favor. Buenas tardes, ilustrísimo señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimas académicas e ilustrísimos académicos, señoras y señores. Señor presidente, en variadas ocasiones he cruzado el Océano Atlántico por medios más rápidos y descansados que mis predecesores hispanos, pero ningún viaje como este, porque he llegado pleno de ilusión a la vez que de inquietud, ya que en todo momento he pensado que me iba a despertar y darme cuenta que todo había sido un sueño y que mi modesta persona no merecía tamaño homenaje. Recibirme en el día de hoy como académico correspondiente extranjero en esta prestigiosa Academia Colombiana de Historia es el culmen de una carrera callada, sin alaracas ni estrellas fugaces, pero muy laboriosa con innumerables actividades por las tierras de España y de América, que ha sido mi segunda casa. Como dijo Julián Marías, qué lejano el destino, qué cercana la lengua. Por ello, con todo mi respeto, les doy las gracias más sinceras en nuestra lengua común. Antes de continuar, y para justificar debidamente este discurso, es de obligado rigor hacer una breve reseña sobre la elección de un tema inédito y muy próximo a mi persona. A comienzos del año 2004, fui seleccionado para dirigir un proyecto de recuperación, transcripción y edición de los libros de acuerdos de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, que constituían un fondo particular en el Archivo Nacional de Bolivia. Dicho requerimiento fue oficiado, entre otras instituciones, por la Embajada de España en Bolivia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y la Dirección del Archivo Nacional. Estábamos ante una colección documental de extraordinaria importancia, con fechas extremas de 1561 hasta 1826, que había esperado, en la oscuridad de aquellos sótanos, que unos ojos nuevos la ayudasen a volver a la luz de la historia, y cuyo resultado fue publicado en 10 volúmenes a finales del año 2007. Es por ello que hoy les presento el estudio de una selección de pleitos registrados en la citada Real Audiencia durante el siglo XVI, con fechas delimitadas por el primer acuerdo recogido el 28 de diciembre de 1561 hasta el 14 de diciembre de 1589, porque desgraciadamente el resto de los acuerdos del siglo XVI estaban extraviados y por más pesquisas que hicimos nunca los hallamos. En este momento conviene decir que la corona española pronto percibió que aquellas islas encontradas en el Atlántico no solo eran unos obstáculos hallados al azar durante el trayecto hacia la tierra de las especias, sino que formaban parte de un nuevo mundo. Con ello se entendió que si se habían de colonizar dichos territorios, pronto surgirían los problemas derivados del carácter insurrecto, levantisco y contencioso de los españoles, y por lo tanto convendría organizar una red de tribunales de justicia que ayudase a mantener el orden y, de paso, resolver los delitos y controversias que tuviesen lugar. Fue por ello que don Fernando, el rey católico, actuando en nombre de su hija doña Juana I de Castilla, nombró el 5 de octubre de 1511 3 jueces superiores conocidos con el nombre de oidores, para regir un alto tribunal que recibió el nombre de Real Audiencia de Santo Domingo. Su objetivo era que pudiesen solucionar aquellos asuntos que salían en discordia de las magistraturas de primera instancia. Asimismo, aquellos jueces tuvieron el privilegio de dictar provisiones en nombre del rey, de hacer uso del sello real de plata y lo que entiendo como más significativo, estaban por encima del gobernador de la isla de la Española.
Dicha audiencia no se instaló definitivamente hasta septiembre de 1526, ya en tiempo de don Carlos I. Por otro lado, no se debe olvidar que la ley regia era el principio y el fin de todas las cosas, la razón soberana y ordenadora de la conquista, asentamiento y colonización, a la par que el soporte del peso administrativo y judicial del nuevo orden. El monarca fue, en el ejercicio de su facultad de prescribir y promulgar todo tipo de leyes, la fuente que nunca dejó de manar. De tal modo que el propio rey, don Carlos I, decidió que la instalación de audiencias se debía extender por todo el territorio indiano. Así nacieron las audiencias de México, Panamá, Lima, Guadalajara o Santa Fe de Bogotá, y ya en tiempos de don Felipe II, la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, establecida el 4 de septiembre de 1559, con el loable objetivo de impartir la alta justicia en los territorios del sur del Perú. Bien, esta disentación se ha construido de tal modo que podamos trasladarnos a la segunda mitad del siglo XVI y, abriendo las puertas de la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, nos sentemos en sus estrados junto a los oidores, para conocer el desarrollo habitual de sus reuniones y de este modo entender mejor su funcionamiento en un periodo concreto y en una temática diversa. La temporalidad, tal como se ha señalado, será con fechas extremas, 28 de diciembre de 1561 hasta 14 de diciembre de 1589. En lo que hace a las materias y en atención al tiempo disponible para esta ponencia, se han elegido algunos asuntos de sobrada importancia que puedan acercarnos a esa visión cotidiana de las reuniones de acuerdo, por supuesto, sin despreciar otras referencias que habrían resultado igualmente interesantes y que podrán ser trabajadas en ulteriores ocasiones. Las temáticas seleccionadas han sido las siguientes: la falsedad documental, por ser contraria a la verdad, que es la base sustancial de todo proceso contencioso; el comportamiento del tribunal de la audiencia con los esclavos africanos y algunas infracciones del sexto mandamiento, para continuar con los tipos de condenas que se oponían a los convictos en orden a los diferentes delitos cometidos, junto a las discordancias que se motivaban entre los oidores. Y para finalizar, se ha elegido un ejemplo de causa singular que, por cierto, produjo inútiles discusiones. El estudio de cualquier de estas materias y sus contenidos mantiene un elemento común: la aparentemente desordenada y contradictoria manera de dictar sentencias heredada del sistema judicial del medievo castellano, que no obligaba a justificar dichos veredictos, lo cual llevaba en ocasiones a la consecuente inoperancia judicial. Comenzaremos por el delito de falsedad documental, que por ser un acto de grave deterioro de la ley, puesto que todo el proceso se cimentará en la simulación de una realidad existente, era gravemente perseguido. En nuestros días, el delito de falsedad documental es aquel que se comete con la alteración, modificación, simulación o falsificación de los elementos esenciales de un documento verdadero, ya existente, para ser cometido y falso, o bien por medio de la creación de un documento nuevo completamente falso. La falsificación documental fue tan común en la historia medieval hispana que se pueden encontrar ejemplos de falsificaciones en los archivos de monasterios, catedrales, casas nobiliarias o casas concejiles. Con estas actuaciones desordenadas basadas en la alteración documental se buscaban dos cosas: los beneficios económicos y los derechos ilegítimos. La normativa medieval persiguió estas actuaciones delictivas, como se puede ver en el Fuero de Soria, otorgado por Alfonso VIII en 1256. En dicho fuero, la falsedad de documentos por escribano público se castigaba con la amputación de una mano y la pérdida del oficio de por vida. Volviendo a la Real Audiencia de la Plata de los Charcas, ejemplificaremos el estudio de esta infracción por medio de dos casos. El primero se tramitó el 6 de febrero de 1581 y se trató de un litigio contra Pedro de Castro, gobernador de Paría, que en una cédula real que había expedido reflejó una colección de mentiras acerca de su administración en dicho territorio. Juan López de Cepeda, presidente de la audiencia, determinó llevarlo a la cárcel real de Lima mientras duraba el proceso de la causa. Además, pidió que se cumpliese a la letra la provisión de su majestad, en que se ordenaba que se estudiasen aquellas cédulas que fuesen sospechosas de falsedad y, hechas las averiguaciones necesarias, se enviase el expediente al Consejo Real, donde se determinaría el castigo. Del mismo modo, solicitó que el susodicho Pedro de Castro
diese fianzas, legas, llanas y abonadas carceleras, y que no había de quebrantar la dicha carcelería en ningún caso, salvo que obrase en su poder una licencia expresa de su Majestad o del Real Consejo de Indias. Si acaso incumplía la orden, debería pagar de pena la cantidad de 8.000 pesos de plata ensayada para el fisco y cámara de su Majestad. A continuación intervino el oidor Juan Rodríguez de Mora, que indicó que debido al que el tal Pedro Castro estaba gravemente indiciado por los autos, se averiguase con certeza las previsibles inexactitudes realizadas en otros documentos que en su día hubiese presentado y de los que había cumplida sospecha. Finalmente acordaron que el presunto delincuente permaneciese en la cárcel real. Pero aquí llega la sorpresa. La siguiente noticia que se conoce del tal Pedro de Castro está fechada el lunes 19 de junio de 1589, es decir, 5 meses después, y resulta absolutamente desconcertante, ya que hace referencia a una petición remitida por el teniente corregidor de la villa de Oropeza sobre la provisión de oficio de administrador de Paría. En dicho documento solicitaba ayuda para poder determinar quién era el candidato más adecuado para dicha gestión. El asombro surge al conocer que uno de los interesados es Pedro de Castro, que supuestamente debería estar detenido en Lima y apartado de cualquier oficio del mecanismo administrativo de la corona, en espera de que se resolviese el Consejo de Indias las sospechas de falsificación documental. Aquí comienza la discrepancia, porque los licenciados Lopidana y Calderón votaron que la audiencia no era competente en este caso y que se enviase el asunto al virrey. Sin embargo, el licenciado Juan Rodríguez de Mora pidió que se le encerrase de una vez en la cárcel real. Desconocemos el final, pero imaginamos que quedaría en nada, como era muy habitual en casos que no tenían una resolución clara. Otro supuesto interesante en la falsificación de documentos se produce cuando los testigos que deberían certificar la autenticidad del contenido faltan a la verdad por voluntad propia o coaccionados. El jueves 27 de abril de 1589 llegó a la Real Audiencia una cuestión para que los oidores diesen su parecer sobre la indagación realizada acerca de los servicios de Juan Ramírez de Velasco, gobernador de Tucumán. Dicha información se había realizado a instancias del propio gobernador, con el objetivo de que su Majestad le concediese determinadas mercedes. Esta pesquisa, desde el primer momento, manifestaba un claro rasgo fraudulento, y así fue interpretada por el licenciado Rodríguez de Mora, el cual explicó su opinión acerca de la mucha deshonestidad y simulación que había detrás de este propósito, y que todo ello podía acarrear grave inconveniente para su Majestad. El citado licenciado Mora justificó sus palabras diciendo que el dicho Juan Ramírez todavía estaba en uso y ejercicio de su cargo de gobernador de Tucumán, y por lo tanto no le habría sido difícil coaccionar a los testigos que avalaban sus pruebas, porque siendo vecinos de dicha gobernación, con toda seguridad habrían de poseer chácaras o cualquier actividad comercial en la citada provincia. Por lo tanto, estaba claro que para la conservación y bienestar de sus personas y haciendas habrían declarado todo lo que el citado gobernador les hubiese indicado. Asimismo, manifestó que todo lo que hubiese hecho el susodicho gobernador durante su gestión en la provincia de Tucumán habría de constatar en la visita que se le hiciese después de haber dejado la gobernación, de modo que la Real Audiencia no debería recibir información de ningún tipo, ni notificar de ella, ni mucho menos dar su parecer a su Majestad el Rey. No podemos dejar de darnos cuenta que estos delitos, por el hecho de ser efectuados por funcionarios real, adquieren la categoría de gravedad consumada y, sin embargo, en los dos casos, quedan sin castigar. En primer lugar, por la inoperancia que presenta la normativa de las Reales Audiencias sobre la revisión de determinadas cuestiones. Y en segundo, a causa de los grandes lapsus temporales generados por las enormes distancias entre tribunales. Pasemos al tema de la relación de los negros y la justicia. La esclavitud, como bien saben, es un sistema opresivo que implica que una persona sea propiedad física o espiritual de otro individuo. Ya aparece reconocida por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los asirios, babilonios, sumerios, acadios o egipcios fueron pueblos esclavistas. La filosofía griega la entendió como actividad lícita y el derecho romano la amparó. En la Hispania medieval se consideraron las partidas 3 y 4 o 5 de Alfonso X el Sabio como una constitución introducida en el derecho de gentes. De modo que a fines del siglo XV
Mientras el reino de Castilla conquistaba las Islas Canarias, los portugueses, por su parte, penetraban en la costa occidental de África, capturando multitud de naturales que eran trasladados a las islas de Madeira o Azores, para ser repartidos por Europa, propiciando la tenencia de esclavos. Todo ello, no lo olvidemos, amparados por ciertos sectores de la Iglesia. El Papa Nicolás V, por medio de 2 bulas, Dum Diversas de 1452 y Romanos Pontifex de 1455, autorizó la esclavitud y la venta de aquellas gentes. Con el paso de los tiempos, la esclavitud se había transformado en Europa en una muestra de bienestar social y económico elevado, siendo desde comienzos del siglo XVI una costumbre plenamente arraigada en sus diferentes reinos. En los primeros viajes de los españoles al Nuevo Mundo apenas llegaron algunos negros, que lo hicieron como sirvientes o como marinos, pero pronto se dieron cuenta que las ventajas aportadas por aquella raza más fuerte y resistente que la de los naturales no podían desperdiciarse, lo cual supuso la llegada masiva de aquellas gentes. Por lo que respecta a los asuntos judiciales presentados en la Real Audiencia de La Plata y protagonizados por personas de color, se han elegido unos ejemplos que servirán para ilustrar una situación en la que se aprecia que los negros tienen calidad de sujeto indefinido ante la ley. Como bien demostró el día 11 de enero de 1571, doña Constanza Holguín, viuda del capitán Martín de Almendras, cuando solicitó que le comprasen una negra para el servicio de sus hijas, librando cierto dinero que quedaba por determinar de la herencia de su esposo y que no se podía utilizar sin permiso de la audiencia. En este tenor, los negros aparecen como personas de escaso provecho y como tales merecedores de una sentencia poco ecuánime, tal como se puede observar el 22 de octubre de 1571, cuando se juzgó a 3 criados negros, un varón y 2 mujeres, que le habían robado un conjunto de ropa y otras pertenencias a un tal Rovira, que era su amo. Una vez detenidos, fueron condenados a penas corporales y de servicio. Los 2 infractores principales, un hombre y una mujer, fueron penados a que se les cortaran las orejas. Al varón, al mismo tiempo, se le castigó con 200 azotes y un periodo de 4 años trabajando en el socavón del rey. Mientras que a la mujer, además de perder los apéndices auditivos, se le condenó a servir 4 años en el hospital. Finalmente, a la tercera, llamada María, la encubridora, se le dieron 200 azotes y se la sancionó también a 4 años de servicio en el hospital. Como se puede observar, es unas penas desmesuradas ante un delito de escasa trascendencia. Sin embargo, el maltrato a los negros acostumbraba a ser castigado con penas menores. Así, el 7 de septiembre de 1573, se trató en la Real Audiencia un asunto espantoso, ya que un tal Quiroga había quemado vivo a un negrito pequeño arrojándolo a una hoguera por diversión, y únicamente fue condenado a 1000 pesos de plata para la audiencia y destierro perpetuo del distrito. Entre todos los asuntos, hubo uno que me llamó la atención porque relacionaba Iglesia, justicia y esclavos negros, con la incómoda participación del obispo de Tucumán, que había obrado fraudulentamente en la compra de unos negros en Brasil para hacer negocio con ellos. El 9 de marzo de 1587, la Real Audiencia proveyó una comisión para Francisco de Arévalo, alguacil mayor de la misma, que le autorizaba a visitar las provincias del Tucumán y al puerto de Buenos Aires, para que de ese modo pudiese buscar la mercadería y los esclavos que se hubiesen traído del Brasil por orden del citado obispo de Tucumán y que, según noticias fehacientes, se encontraban en aquellos lugares. Unos días después, el 12 de marzo, se le facultó con un memorial de capítulos que, amparado en una célula real, le autorizaba a que hiciese ejecución de las comisiones y, una vez en destino, secuestrase a los esclavos africanos junto con las citadas mercancías, ya que el obispo no había pagado los derechos portuarios ni los estipendios correspondientes a su majestad. En este momento se ha de observar que la audiencia no interviene en el asunto por la deshonestidad del obispo al comerciar con mercancías sin regularizar, o lo que es más grave, con seres humanos. La audiencia interviene porque el prelado no había satisfecho los derechos del rey. Pasados unos meses, el día 7 de diciembre, se averiguó, tras complejas pesquisas, que los esclavos los tenían escondidos
en una zona montañosa difícil de transitar, cerca de la actual villa de Talina, en la actual frontera entre Bolivia y Argentina. El señor presidente de la audiencia ordenó que saliese un oficial con la vara de justicia y, encontrándolos, hiciese inventario de ellos y los trasladase a la villa de Potosí para entregarlos a los oficiales de la Real Audiencia. Así se efectuó, pero pocos días más tarde, el 12 de diciembre, se presentó una petición del obispo para que le devolviesen los negros y, después de la consabida discordia en la votación, se acordó que se le debían restituir debido a que los trajo con una licencia del virrey, pero con una condición. Primero tenía que pagar las tasas, costas y deudas que tenía sobre el asunto y que dicho capital se guardase en la caja real. Ni que decir tiene que el obispo se llevó a los negros y no pagó ni un peso. Ahora hablaremos de la audiencia y el sexto mandamiento. La falta de respeto más común entre los cónyuges era el adulterio. Esto fue así desde la antigüedad, durante lo cual llegó a considerarse como una ofensa repugnante a los deberes matrimoniales. Desde la posición de los pensadores cristianos se vio siempre como un grave pecado, porque no solo injuriaba gravemente el honor y la dignidad de la persona ofendida, sino que era una falta contra el sacramento del matrimonio, que era cosa santa instituida por Dios. En la sociedad hispana del siglo XVI hubo un claro recrudecimiento de la persecución a los infractores, basado en dos cuestiones que tenían una inmensa trascendencia en aquellos siglos: la fama y la honra. Efectivamente, la fama junto con la honra constituían el dueto que representaba los valores principales en la sociedad de la época, siendo la fama lo que otros piensan en nuestra ausencia, es decir, la imagen, y la honra, la dignidad interna y la moralidad propia. Ambos honores pasaban a compartirse entre los cónyuges con motivo del enlace matrimonial, y del mismo modo, ante cualquier caso de engaño marital, se perdían dichas dignidades con gran ignominia y vergüenza pública. Aunque el adulterio provocó graves escándalos e interesantes pleitos en la audiencia de las Charcas, en este momento conviene alejarse de sus caminos y tratar otras infracciones contra el sexto movimiento que son igualmente interesantes, aunque mucho menos conocidas. Comenzaremos por los llamados inquietadores, es decir, aquellos varones solteros o casados que, según el lenguaje de la época, inquietaban o molestaban a las mujeres, preferentemente casadas, con el propósito de que tales damas, rendidas ante el acoso continuo de los galanes, accediesen a una relación carnal. Los individuos en cuestión acudían a lugares de concentración femenina, como fuentes, mercados o las puertas de la iglesia a la hora de los oficios religiosos. Y era allí donde desplegaban sus malas artes en busca de alguna víctima propiciatoria que accediese a sus pretensiones. El jueves 16 de marzo de 1589 se presentaron en la audiencia dos casos análogos. El primero provenía de una denuncia surgida después de una conversación que tuvieron el notario Juan Pérez y Pedro de Carvajal, oficial mayor del secretario de la Real Audiencia. En dicha conversación, el notario Juan Pérez narró que había un tal Juan Durán, que estaba preso por otros negocios, que cuando estaba libre había perseguido y ofendido a su mujer en repetidas ocasiones. De resultas de aquella plática, el notario fue persuadido de que presentase una querella contra Juan Durán ante el capítulo de la audiencia. Una vez realizada la audiencia, acordaron en el capítulo que cuando el dicho Durán saliese de prisión donde estaba, sería desterrado a 15 leguas alrededor de la ciudad durante 3 años. En el caso de quebrantamiento de la pena, tendría que cumplir los citados 3 años como soldado sin sueldo en las galeras de su majestad. En el mismo acuerdo se trató un caso similar, protagonizado por un tal Camargo que resultó ser un joven soltero que paseaba por las calles de la ciudad de La Plata sin oficio ni hacienda, aprovechando para molestar en todo momento a cierta mujer casada de probada honradez, por lo cual se acordó que fuera desterrado por tiempo de 3 años bajo las mismas condiciones que el caso anterior. Ahora hablaremos de los suplantadores. El ser humano emplea en ocasiones algunos subterfugios para satisfacer sus instintos más bajos. Esta suerte suele acontecer cuando adopta cualquier personalidad que no le corresponde para encubrirse y poder realizar un delito. Así ocurrió con un tal Juan Báez, de origen portugués, que ejercía como cerrajero en la ciudad de La Plata, pero que simulaba ser médico
en el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, convento de monjas profesas de la Orden de San Agustín. El asunto trascendió cuando Juan de Larrategui, maestrescuela, junto a un canónigo, ambos visitadores del citado monasterio, se enteraron de tal desafuero y lo denunciaron en la audiencia bajo la consideración de que con dicho ejercicio se alteraba la quietud y honestidad de toda la comunidad, por la soltura que el supuesto oficio de la medicina proporcionaba al tal Báez para llevar a cabo los ostensibles abusos por medio de tocamientos lascivos y otras procacidades. Una vez detenido, fue condenado a 200 latigazos y a salir del distrito por 3 años. Hablaremos ahora del pecado nefando. La práctica de la homosexualidad en la sociedad hispana fue conocida como pecado nefando. Fue una cuestión juzgada con cierta frecuencia en los estrados de la Real Audiencia. Los reyes católicos habían dictado en 1497 una pragmática sanción que castigaba rígidamente esta forma de consumar las relaciones sexuales. Un siglo después, la pragmática de don Felipe II del año 1598 empeoró el panorama de los sodomitas en territorio hispano, llegando a realizarse juicios múltiples, como aconteció en 1658 en la Audiencia de México, donde se condenó a muerte por fuego a 14 personas, de un total de 123 sospechosos, uno de los cuales era menor de 15 años. En aquella época se distinguían 2 tipos de actividades sodomíticas: la sodomía y la llamada sodomía imperfecta, que era la practicada entre hombre y mujer. Sobre esta última no se conocen casos llevados ante la Real Audiencia de La Plata, porque se ha de entender que se practicaría en la intimidad del hogar y ninguno estaría disconforme con el acto. En otras audiencias, como México-Lima, los pleitos basados en este tipo de sodomía imperfecta fueron provocados por denuncias falsas promovidas por mujeres que deseaban deshacerse de un marido poco conveniente para sus intereses, tal como se demostraba al final del juicio. En los libros de acuerdo de la Real Plata o de la Real Audiencia de La Plata se puede observar cómo la sodomía perfecta estaba muy extendida y existen pleitos muy interesantes, como el que se exhortó contra 3 indios, los hermanos Leandro y Pedro Chacatorí y un joven llamado Juan Coro, que fueron llevados ante la ley el 29 de agosto de 1575. En el acto de justicia se hicieron las consabidas peticiones de pena que, tal como se ha visto en algunas ocasiones, eran tan dispares que en más de una oportunidad llevaban a complicaciones a la hora de dictar sentencia. El señor presidente Pedro Ramírez de Quiñones y el doctor Barros de San Miñán se mostraron partidarios del tormento para los 2 hermanos y el fuego para Juan Coro. El oidor López de Haro pidió para los 3 pena de tormento con el propósito de poder verificar los hechos. Por su parte, el licenciado Matienzo fue el más difuso en sus peticiones, puesto que para Leandro pidió que fuese absuelto. Para Pedro solicitó que fuese condenado a servir como intérprete en una iglesia de un pueblo no menos de 6 años. Y finalmente a Juan Coro que se le quemase. Así las cosas, el 5 de septiembre sucedió un acontecimiento llamativo y que le dio la vuelta a todo. El citado oidor Barros comentó en el acuerdo que el indio Juan Coro le había mandado llamar a la cárcel por medio de un alguacil llamado Arenas. Una vez presentado en la prisión, el condenado le había comentado intimidades de la trama, tales como que cierto mestizo de nombre Robles había tenido asuntos con un tal Jiménez que ya había sido quemado. Asimismo le confesó ciertas habladurías sobre un indio que alardeaba de hacer actos vergonzantes sin levantar sospechas. En aquel momento se abre un debate donde el licenciado Juan de Matienzo tomó la palabra para manifestar que todo lo que decía el tal Juan Coro le resultaba dudoso por 2 causas. En primer lugar, porque era una declaración inesperada y con unas intenciones poco claras. Y en segundo lugar, porque todo lo planteado era nuevo y nunca se habló de ello a lo largo de los procesos de vista y revista. Continuó Juan de Matienzo afirmando que sospechaba que la denuncia, aparte de sembrar el desconcierto en la audiencia, podía tener otras intenciones. Y por ello se habría hecho persuasión al tal Juan Coro
seguramente con promesas de mejorar su estado, al objeto de que infamase a inocentes y que lo hiciese a través de graves acusaciones sobre personas y cosas que indudablemente desconocía. Ante las palabras de Matienzo, el señor presidente tomó la decisión de que se castigase duramente a dicho preso para que confesase una hipotética trama. Y a continuación, todos los oidores cambiaron el sentido de sus votos. El doctor Barros solicitó que se le pusiese un cepo y que no hablase con nadie. El licenciado Matienzo pidió que se le comisionase a él para hablar con Juan Coro y, sin hacerle tormento, procurar que le contase quién o quiénes fueron los que le dijeron que platicase de lo que no sabe y de ese modo fueran entregados a la justicia. Por otro lado, requirió que se buscase al mestizo Robles para que fuera a prisión hasta que declarase sobre este asunto. Finalmente, y respecto al alguacil Arenas, solicitó que se averiguase quién le había mandado estar en la cárcel y hablar con el indio, por ser estas actuaciones de grave irregularidad, puesto que no correspondían a su oficio de alguacil. Después se habló de la condena de los citados Pedro y Leandro Chacatorí y se produjo una nueva discordia de votos de carácter desmedido. Los oidores Aros y doctor Barros se decantaron para que sirviese el hospital por 2 años sin salir de él, so pena de que les cortasen un pie. Matienzo en su caso fue más benévolo y solicitó que los dejasen libres porque con los tormentos que ya habían tenido habían pagado los indicios. El presidente, por el contrario, se mostró muy riguroso y pidió que ambos fueran abrasados. Para que vean cómo funcionaba esto, el 15 de septiembre se confirmó una sentencia muy benévola, por la cual Pedro y Leandro Chacatorí únicamente debían pagar el salario de 2 indios para que trabajasen por ellos 2 años en el hospital, y de este modo quedaban libres. Curiosamente, 3 meses más tarde, el 10 de diciembre, seguían sin ponerse de acuerdo respecto a la condena de Juan Coro, ya que el doctor Barros había pedido que se le condenase a Roteville y que al tiempo de su ajusticiamiento y por salvación de su alma se debía solicitar a un fraile que le atendiera, que le persuadiese para que delatara a los cómplices. Por su parte, el licenciado Recalde demandó que se le pusiese un hierro ardiente en las nalgas y que fue sacado a las calles se le diesen públicamente 200 azotes, pero que finalizado este castigo se le desterrase perpetuamente del distrito de la Real Audiencia. Matienzo, olvidando sus anteriores opiniones, votó lo mismo que Recalde, de tal suerte que quedaron 2 y 2, es decir, quedaron en discordia. Por ello el presidente solicitó, tal como disponía la ordenanza, sobre aquellos juicios que quedaban empatados, que se mandase todo el proceso a un abogado de la Real Audiencia y con este voto se desharía la paridad. Yo les diría que, aunque infelizmente desconocemos el resultado final, todo ello no invalida la certeza de la existencia de una disputa de poder entre los oidores por los continuos desacuerdos en los momentos de las votaciones, que se exterioriza, como digo, como una realidad manifiestamente plasmada a lo largo de toda la historia de la Real Audiencia de los Plata, lo cual nos da paso para entrar en el tema de las discordancias de las condenas. La función principal de la Real Audiencia de la Plata, al igual que sus homónimas, fue la de juzgar y, en caso de necesario, castigar a los delincuentes por medio de penas que podían ser de 3 tipos: monetarias o pecuniarias, corporales y privativas de libertad. En cuanto a las penas pecuniarias, dependían del delito, pero vulgarmente alternaban entre los 1.000 y 8.000 pesos de plata ensayada. Las penas corporales se aplicaban en 2 momentos: antes de la condena, en el supuesto de que hubiese que obtener una confesión adecuada, y solían ser latigazos, encadenamiento del cuerpo o el sofricio de la garrucha, entre otros. Una vez dictado el veredicto, estas penas corporales se cursaban por medio de los consabidos latigazos, amputación de miembro, grandes temporadas remando en las galeras del rey o picando en el socavón real de Potosí, y en casos más graves conllevaban la pérdida de la vida. Me gustaría subrayar con mayor precisión el concepto de privación de libertad, que se mantuvo dentro de unos parámetros que no conocieron muchas variaciones hasta el siglo XVII. La estancia en los calabozos era considerada por la ley como un tiempo de detención preventiva a la espera de una sentencia que determinara el futuro del detenido. En el caso de la Real Audiencia de la Plata se pueden observar 3 maneras de arresto en orden de dureza: la ciudad por cárcel, donde el acusado puede circular por toda la ciudad pero no salir de ella; la casa por cárcel, lo mismo pero en su casa; y finalmente la llamada cárcel de red o prisión.
En lo que respecta a las escasas medidas de seguridad activa que se mantenían en los presidios de las ciudades de La Plata y Potosí, debieron ser numerosos los presos que se escaparon. Se puede reseñar uno de esos sucesos en la prisión de la Villa Potosina, protagonizado por el capitán Juan Pérez de Zorita, que estaba retenido por ciertas deudas con la Audiencia Real. Juan Pérez había solicitado muchas veces permiso para ir a España, porque argumentaba que así podría traer unas ciertas cartas compulsorias expedidas por su Majestad que le exculparían convenientemente. Al final, y ante las continuas negativas, optó por escaparse de la cárcel, y a partir de este momento se complica la situación debido a las notables discrepancias que mantenían los oidores. El señor fiscal solicitó que se le buscase en Santa Cruz de la Sierra, mientras que el doctor Barro pidió que se presentasen los autos que acreditaban que debía dicha cantidad. Por su parte, el licenciado Matienzo instó a que se diese una disposición contra los oficiales reales, porque fueron negligentes en su custodia, y contra ellos se ejecutase la cantidad que supuestamente debía Pérez de Zorita. Finalmente, el licenciado Haro tomó la palabra y manifestó que no era cierta la deuda que le imputaban a Zorita, porque por medio de unas personas particulares que estaban bien informadas, había averiguado que era mentira y, por lo tanto, solicitaba que no se despachase comisión alguna para perseguirlo hasta que no se viese todo lo mencionado. Ante tal disconformidad, el presidente exigió que se votase si se daba provisión para buscarlo, con lo cual se volvió a enredar la situación y no se acordó nada. En algunas ocasiones, ciertas personas afectadas por los errores de la Real Audiencia, así por las sospechas o por las sentencias injustas, llamaban la atención improvisando algún escenario de reprobación, como pasó el día 2 de abril de 1574, cuando en un principio se trató una reunión de acuerdo, un caso de protesta por su dramatismo y teatralidad. Todo había comenzado por una pugna que se había desarrollado a raíz de una paliza que un tal Sánchez le dio a un tal Villascusa, que resultó ser hermano de un escribano de la Real Audiencia. Posteriormente, y enlazado con este escándalo, se produjo un hecho que llamó la atención en toda la ciudad de La Plata. En primer lugar, se habían depositado anónimamente unas cartas en las Cortes de la Real Audiencia en las que se acusaba a dos religiosos, el vicario Altamirano y al clérigo Martín de Caltalpino, de estar detrás del turbio asunto de la paliza. Enterados los clérigos Altamirano y Caltalpino, decidieron hacer una protesta original contra tamaña acusación. De modo que salieron de la iglesia por la noche con el rostro cubierto de luto y tañendo unas campanillas y anduvieron por las calles de la ciudad acompañados de una cuadrilla de muchachos que llevaban cirios para iluminarse y talegos cargados de piedra. El clérigo Caltalpino iba al frente del desfile y leía salmos del Antiguo Testamento y entonaba maldiciones, y los jóvenes contestaban con chillidos irracionales. Llegados a la casa de la cárcel, mandaron a los muchachos que la apedrearan, y después se fueron a la casa del corregidor y finalmente a la del alcalde de corte, haciendo en todas ellas el mismo ritual de cánticos bíblicos, gritos horripilantes y lanzamientos de piedras. Como ustedes pueden imaginar, todo esto, lógicamente, supuso un gran escándalo en la ciudad porque resultó un espectáculo desacostumbrado en sus calles y la gente hubo gran temor ante tales rezos, invocaciones, alaridos espeluznantes y lluvia de piedras. En un primer momento, la Corte decidió que ambos clérigos apareciesen personalmente en el Consejo para aclarar lo acontecido. Pero siguiendo su habitual forma de hacer justicia, cada uno de los oidores determinó lo que mejor le parecía, con lo cual el asunto se disolvió sin una solución clara. Y, por supuesto, sin que esos religiosos diesen señales de vida por los salones de la audiencia. En aquellos salones de la Real Audiencia y en determinadas coyunturas se produjeron algunos equívocos de no ser por el dramatismo que conllevaban, hubieran sido motivo de escenarios burlescos. Les narraré 3. Así sucedió el 11 de marzo de 1574, cuando por orden del gobernador de Tucumán llegó al acuerdo un tal Esquivel, custodiado por unos oficiales reales que no tenían noticia concluyente de por qué estaba detenido. Los oidores intentaron indagar los hechos, pero no alcanzaron a saber ni siquiera a tener una mínima noción de los delitos por los que llegaba acusado, y por ello no sabían qué hacer con él. En esta situación de ignorancia se produjo la discordancia perfecta.
El licenciado Haro votó que saliera en 15 días del distrito de la Audiencia y en 3 meses del Reino de Perú, so pena de muerte. Matienzo opinó que era mejor que se quedase con la ciudad por cárcel y de este modo podría seguir adecuadamente su justicia. Mientras que el señor presidente, tercero en discordia, porque aquel día solo había 3 oidores, manifestó, dentro del máximo desconocimiento y poseído de una imaginación enloquecida, que debido a la gravedad del delito del que estaba acusado, que no se sabía cuál era, y de que no podía vivir de ninguna cosa reconocida en este reino, que tampoco sabían si podía o no, y por si fuera poco, según el presidente, mantenía amistad con personas influyentes y en extremo peligrosas, que tampoco lo sabían porque no lo conocían de nada, le parecía más adecuado que estuviese preso y a buen recaudo de fuertes grillos y cadenas detrás de la red. Como ustedes pueden observar, estamos realmente ante un asunto fuera de toda lógica. Algo similar resultó el caso de un tal Diego de Villalba, que había sido llamado a la sesión de acuerdos por mandato del oidor licenciado Martín Pérez Recalde. Cuando se presentó, resulta que el citado oidor Recalde estaba de viaje. Entonces, a pesar de que no existía acusación ni noticias concretas de delito, ya que al resto de los oidores no les costaba nada de la causa, no lo dejaron irse y fue condenado a la cárcel con fianza de 6.000 pesos. Para finalizar la temática de las condenas y la discordancia judicial, les se citará un caso que presenta cierta originalidad. Hace mención a una solicitud que realizó un tal Capital Cáceres, que estaba preso en la prisión de La Plata, para que le dejasen ir a la villa de Potosí. Él pedía en la carta que le dejasen ir, pero debidamente acompañado por oficiales reales, para que no hubiera ningún problema. Y así podría cobrar unas deudas y de este modo podría pagar el débito que tenía con la Hacienda Real, que era lo que había generado su condenación. El presidente respondió que continuase en la cárcel hasta que pagase la deuda, y a los demás oidores les pareció una buena solución. Y yo digo que, en definitiva, por medio de este bucle irracional, el capitán Cáceres quedó condenado a cadena perpetua. Vayamos con el último de los pleitos, los llamados pleitos singulares. En los libros de acuerdo se encuentran muchos pleitos extraños, irregulares, pero a mí me gustó mucho este y por eso se lo traigo a ustedes, a la consideración de ustedes. Se ha destacado este asunto ocurrido en 1588 acerca de un sitial del señor presidente de la Audiencia. El licenciado López de Cepeda, presidente del tribunal, había manifestado en variadas ocasiones que deseaba tener un sitial fijo en la iglesia para cuando concurriese a ceremonias religiosas, porque en dicho recinto se mostraba como rector del cuerpo de la Audiencia y entendía que no podía sentarse en los bancos comunes. Por ello, el 11 de julio de 1588, una vez finalizado el cónclave, Juan de Losa, secretario de la Real Audiencia, mostró una memoria de lo que costaría comprar un sitial y poder resolver la situación. Igualmente presentó la transcripción de la reunión del acuerdo para que se diese el visto bueno a la compra del sillón y se pudiese librar el coste de dicho gasto. Sucedió, como era de esperar, que hubo una divergencia, de modo que el presidente y los licenciados Lopidana y Montealegre dieron su conformidad al citado dispendio, y los oidores Calderón y Mora votaron en contra. Calderón argumentó que no se diese el dinero ni se votase nada sobre este asunto, porque era cosa nueva que los presidentes llevasen su propio sillón a las ceremonias. Igualmente continuó afirmando que su señoría no lo había llevado nunca, y que tampoco lo hacían los presidentes de las otras audiencias de los reinos de las Indias. El licenciado Montealegre tomó la palabra en nombre de los que estaban a favor de la compra y advirtió que su señoría hacía trasladar su propio estrado desde la sala de los acuerdos a la iglesia y después lo tornaban a trasladar a la audiencia y que no parecía cosa honrosa andar por la calle en estos procederes. A continuación, el licenciado Lopidana dijo que todos los miembros de las Reales Cancillerías de Valladolid y Granada usaban sitiales en los actos religiosos para que pudiesen estar en las mencionadas ceremonias con el decoro que les correspondía. Y ahora viene algo muy interesante. Fíjense ustedes. En aquel momento, el señor presidente toma la palabra y se presenta ante los hechos como un jugador de fortuna que pretende competir a 2 apuestas. Por un lado, expuso que todo este proyecto era una grave importunidad para la Real Audiencia y que él lo repugnaba gravemente.
aunque él había consentido en algunas ocasiones que se llevase el sitial desde el tribunal a la iglesia, pero que lo había hecho por el considerable acatamiento que eso le daba en los cultos. Aunque, por otro lado, aseguró que comprendía las discrepancias y estaba de acuerdo en resolverlo. Sin embargo, entendía que dejar de hacerlo en aquel momento parecería cosa de escasa sobriedad y, por lo tanto, no lo había consentido. Y sigue. Igualmente aseveró que para evitar los recorridos por las calles de la ciudad era mejor tener uno fijo en la iglesia. Pero con todo razonaba que se deberían mandar las opiniones de todos a su majestad y hacerlo con apuro para que las primeras cartas que se expidiesen pudiesen alcanzar a salir en la siguiente flota para España. De este modo, y una vez obtenida respuesta, se haría lo que su majestad mandase. Claramente, estamos ante un ejemplo de disparate y de ineficiencia de la Real Audiencia. No solo por la compra inconsecuente de un sitial, no tiene ninguna importancia, y el posterior enfrentamiento entre los oidores, que resulta absurdo, sino porque, si fuera poco, deciden enviar una comunicación a las instituciones peninsulares del más alto nivel administrativo, con el rey a la cabeza, en busca de una respuesta que presumiblemente habrá de tener poca sensatez ante una pregunta desatinada. Bueno, pues esta concisa reflexión sobre este asunto se observa con claridad cómo la justicia aparenta ser ciega. Pero esta falta de visión no le impide transitar hacia sus intereses, lo cual, en mi opinión, resulta indecoroso por parte de los oidores de La Plata. Y ya llegamos, no se me cansen más, a las conclusiones. El mundo nuevo que se construyó en ultramar se manifestó como un territorio de proporciones tan extensas que no había posibilidades fehacientes de imponer adecuadamente ni la ley ni el orden. Un dominio donde en cualquier pulpería se jugaba a los naipes aquella fortuna que se había hecho en poco tiempo. Un dominio donde se robaba a la mujer del amigo o se vendía la propia. Un dominio donde se rezaba de rodillas en la iglesia y se mataba al contrario en la puerta de la misma. Un espacio en el cual ni el rico, ni el pobre, ni el minero, ni el juez, ni el bandido, ni el clérigo, ni el corregidor guardaban las normas, ni se respetaban las jerarquías. En definitiva, un modelo vital que conllevaba a constantes enfrentamientos y con ellos infinidad de demandas. Litigios que en una primera instancia eran tratados por jueces ordinarios y que en el caso de no existir conformidad con lo dictaminado, se continuaban en modo de revista o apelación en tribunales de mayor jurisdicción. El desarrollo de los juicios en los tribunales hispanos se basaba en el rígido sistema romano-canónico. Los procesos debían tener al menos 3 pilares en los que sustentarse: petitium, probatio, sententia. En todo caso, debían estar complementados por el asiento por escrito, que le daba fiabilidad perdurable, a la par que resultaba prueba fehaciente de todo lo llevado a cabo en el tribunal, evitando, de este modo, potenciales sospechas sobre la mala praxis de los juzgadores. En los tribunales superiores se podía seguir pleiteando sin límite, siempre que se tuviese el capital suficiente para soportar los gastos de los abogados y los costes de la Cámara, de tal modo que algunos de los juicios se eternizaban debido a los sucesivos recursos que ponían los pleiteantes. Por otro lado, la controversia entre los oidores, tal como se ha podido observar, se producía cuando no se llegaba a una mayoría en el mismo sentido de justicia. Esto también propiciaba que se ralentizase la consumación de los procesos. Por todo lo escuchado en este discurso, podríamos pensar que todas las sentencias fueron equívocas o quedaron en discordia. Nada más lejos de la realidad. Ante ustedes se han traído ejemplos de las consecuencias de ciertos vicios judiciales o de las malquerencias personales entre los oidores, lo cual no invalidaba que la mayoría de los procesos se sustanciasen por medio de una justicia honesta. La preocupación de la corona por la buena administración de la justicia resultó uno de los puntos claves del control en sus dominios a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, los magistrados tenían un nombramiento que les obligaba a actuar in nomine regis, de modo que los oidores entendieron que impartir justicia en nombre del rey era una función sagrada. Teóricamente, todos los jueces elegidos para atarearse como oidores en las audiencias de América debían poseer los siguientes beneficios: un alto conocimiento del derecho, una edad conveniente que avalase una reconocida experiencia,
ser temerosos de Dios, no ser codiciosos y estar fehacientemente alejados de la tentación. En verdad se ha de decir que estos requisitos, por pura lógica, solo se podían encontrar en algunos magistrales juristas que ya ejercían o que llevaban años ejerciendo en los tribunales y audiencias de la península. Por ello, y para reclutar nuevos oidores destinados a las audiencias americanas, se prometió a los letrados que fuesen a las Indias, que podían volver en pocos años cargados de honores y con un sitial garantizado en los altos tribunales de España. He de decir que, infelizmente para el rey, para los territorios americanos y para las personas que los habitaban, algunos, solo algunos, de los nombramientos fueron desafortunados, porque ciertos oidores que llegaron al Nuevo Mundo eran unos sujetos de reconocida imprudencia, de desacreditada conducta y de escasa literatura, por no decir nula. Pero la ineludible distancia que separaba ambos mundos y la consiguiente lentitud de la corona en remediar los casos de desorganización judicial en algunas audiencias americanas, en la mayoría de las ocasiones debieron ser los oidores, sabios o necios, imparciales o corruptos, los que administraron la justicia en su nombre. En nombre de la razón del rey, es decir, formando colegiadamente su conciencia personal, la conciencia del rey y, por añadidura, la conciencia del imperio. De ahí la importancia que los oidores y sus extensas atribuciones como jueces, que fueron desconocidas en otros tiempos y en otros lugares. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor López. Entonces, procedemos a la entrega del diploma. Previamente voy a dar lectura al texto del diploma que acredita al recipiendario como académico correspondiente extranjero de la institución. Reza así. República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor José Miguel López Villalba, lo ha elegido académico correspondiente extranjero de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 21 de abril del año 2026. Firman el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Bienvenido. Gracias. Muy bien. A continuación, la señora Elvira Blanco, esposa del recipiendario, le impone el escudo de la academia que lo acredita como académico correspondiente extranjero. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, con base en lo anterior, pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con la presentación de libros a cargo del director de la biblioteca, el doctor Jorge Morales Gómez. Gracias. Bueno, han llegado los siguientes libros. Dos libros procedentes de la Universidad Javeriana, de Carlos Julio Cuarta Chacón, 2024, La Javeriana y la presencia colombiana de la Compañía de Jesús. Del 2024 también, Humanismo y legado ignaciano. De otro lado, rescatamos de unos archivos que estaban muy recónditos, unos recortes de prensa que pertenecieron a Gustavo Arboleda, más o menos del 1919 y 20, recortes de prensa de Cali, donados a la Academia de Historia por Manuel María Buenaventura en 1943, según una nota
manuscrita que está adjunta. De Carmen Cecilia Pérez Gómez, del 2016, Elecciones en Colombia entre 1990 y 2014, debates presidenciales y parlamentarios por la Universidad Externado de Colombia. Donado por el académico doctor Egberto Bermúdez, recibimos hoy un ejemplar editado por Rodríguez Iglesias y otros como coordinadores, Ciudades Atlánticas en el sur de España, la construcción de un mundo nuevo de los siglos XVI a XVIII. Asimismo, las publicaciones del lector de la semana pasada, de la última sesión, que fue Henry Neiza Rodríguez, que nos donó Camine y le cuento, los caminos y puentes que conducían a Tunja, de 2022. Sora, Conquista y Colonia, del 2019. Poblaciones de la provincia de Tunja a través de manuscritos coloniales. Manifestaciones en riesgo, los oficios tradicionales, sin fecha. Lo mismo, los molinos hidráulicos de piedra en Boyacá, sobre lo cual versó la disertación del doctor Neiza. Finalmente, llegaron otra serie posterior a la que referí la semana pasada, que son de obras como folletos. Sí son folletos, aunque hay algunos que son verdaderos libros, de Luis Trigueros, que era el seudónimo de Ricardo Sánchez Ramírez, de 1908, La Reconstrucción Nacional, estudio de la administración de Rafael Reyes, editado por la imprenta de la Prensa. De Carlos Vélez, de 1892, informe del prefecto de la provincia de Cartagena al gobernador de Bolívar, imprenta de Domingo de la Espriella. Y de la gobernación del Cauca, en 1910, el libro del centenario, un homenaje de Popayán a los próceres, por la imprenta del departamento. También hoy nos enteramos que el doctor Fernando Mayorga ha donado una serie de libros sobre genealogías, tema que le interesa mucho. No, mentiras. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, punto número 7 es el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Me permito anunciar que la próxima sesión extraordinaria se llevará a cabo el día 5 de mayo a las 5 de la tarde, en la cual tomará posesión como académico de número la doctora Jacqueline Blanco Blanco. Punto número 8, clausura a cargo del señor presidente. Los juristas indianos nos han insistido mucho, especialmente Joaquín Surraquín Becú, que la función de justicia era el corazón del Estado español en la península y en las Indias, y de que todo funcionario real básicamente era un juez. Y hoy hemos asistido a la manera como funcionaban los jueces superiores, que eran los oidores, en la Real Audiencia de La Plata. Y cuando vimos la extraordinaria conferencia del día de hoy, documentada en los acuerdos de esa audiencia, no sabíamos, estábamos asistiendo a una novela picaresca española o a una tragedia de lo que ha sido la historia de, en general, nuestros reinos, porque eran los licenciados de Salamanca que cruzaron el Atlántico para venir a regir las reales audiencias. Y han visto ustedes el drama de esos desacuerdos en los oidores y esas sentencias y esos problemas tan graves que se planteaban como trastear una silla de la audiencia a la iglesia. Pero ha sido muy ilustrativo de cómo funcionaba en la vida real los oidores.
Yo no conozco un trabajo tan preciso que se haya hecho sobre los oidores de nuestra audiencia, pero sabemos que los 2 oidores indianos que fueron colgados de una cuerda fueron oidores de esta audiencia de Santa Fe. Y probablemente lo tenían muy bien merecido. Bueno, digamos que el gran oidor Juan de Montaño lo hizo porque no concedió una apelación. Pero el otro, el señor Boto, pues ya sabemos todas las trifulcas que dieron hasta para una telenovela colombiana. Ha sido muy ilustrativo como muchas de las últimas intervenciones de este año, pero estamos muy complacidos que José Miguel López Villalba, experto en esta audiencia, nos haya abierto los ojos respecto de cómo funcionaba cotidianamente la justicia superior en las audiencias. Ha sido muy grato oírlos y a ustedes muchas gracias por haber asistido, igual que los colegas que nos siguen por la plataforma Zoom. Y en su generosidad, el nuevo académico correspondiente extranjero nos invita a un vino portugués y a unos pasabocas en la Sala de los Virreyes para estar a tono con su conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por venir y cerramos esta sesión ordinaria.